Dr. File. Por miles de años ha reinado el misterio en torno a qué tan antigua es la humanidad en el planeta Tierra. Y aunque la arqueología tradicional tiene una respuesta clara, existe un tipo de arqueología prohibida que aborda la historia oculta de la raza humana. Una disciplina que analiza en detalle mensajes plasmados en piedras y otros vestigios. Uno de ellos son las misteriosas piedras de Ica. Estas extrañas piedras fueron descubiertas en 1961 tras el desborde del río Ica en Perú, lugar donde salieron a la luz numerosos restos arqueológicos como cerámicas, fósiles paleontológicos y piedras con inexplicables grabados, imágenes que muestran a humanos cazando junto a dinosaurios y aparatos tecnológicos. Un hombre que se dedicó a estudiar las piedras de Ica fue el médico peruano Javier Cabrera de Arquea, luego de que en 1966 recibiera como regalo estos misteriosos restos, los que despertaron su curiosidad. Surgieron así increíbles teorías sobre su origen e incluso un museo dedicado a recolectar estos restos. Teorías sobre los significados de los grabados de las piedras de Ica hay muchas y no han estado exentas de polémicas. Una de ellas afirma que el hombre y los dinosaurios habrían vivido juntos, por lo que el origen del hombre se remontaría a al menos a 60 millones de años. Pero, ¿realmente la humanidad se topó con estos gigantescos reptiles? ¿Cómo fue la convivencia entre humanos y dinosaurios según las piedras de Ica? ¿Qué otros misterios ocultan estos restos? Esta noche, en Mentiras Verdaderas, Dr. File nos revelará la verdad detrás de las enigmáticas piedras de Ica, sus significados y qué ha dicho la ciencia respecto a la veracidad de su existencia. ¿Existió realmente una humanidad que convivió con los dinosaurios? Es la pregunta para trabajar durante varios minutos esta noche, un tema inquietante, electrizante junto a Dr. File. ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué dice la arqueología tradicional, histórica, respecto de este tema, Doc? La arqueología oficial dice que no, Ignacio. Que la humanidad no convivió con los dinosaurios. ¿Por qué? Porque según los registros que están comúnmente aceptados por la comunidad científica, uno, para hablar de la evolución del Homo sapiens, se tiene que remontar en realidad al Australopithecus afarensis, que es la llamada Lucy. En gran medida ella fue el antecesor del Homo habilis. Cuando hablamos de Lucy estamos hablando de unos 3,5 millones de años a 4 millones de años de antigüedad. Primer vestigio. El primer vestigio, pero claro, antes estaban los pre-Australopithecus, que eran otra gama de seres homínidos, pero que no se saben si eran bípedos. Lucy aparentemente sí era bípeda y digamos, según las dataciones, tiene 3,5 millones de años a 4 millones de años. Después viene todo lo que es el Homo habilis. Y el Homo habilis ya entramos en la categoría de hombre. Y estamos hablando de 2,5 millones de años de antigüedad. Y que fueron descubiertos oportunamente por Mary y Luis Leakey, dos personas fundamentales en toda la arqueología porque sentaron de alguna forma los registros más lejanos del primer hombre. Los descubrieron en un lugar que se llama la Garganta de Olduvai, en Tanzania. Y a partir de este descubrimiento, que dató más o menos de 1962 a 1964, de este Homo habilis, uno tiene oficialmente la datación del hombre más antiguo, es decir, 2,5 millones de años aproximadamente. Así que para la ciencia oficial, para la arqueología oficial, el hombre no convivió con los dinosaurios. Así que
para muchos se acaba aquí el tema, Ignacio. Eso es lo que dice la arqueología oficial. Doc, el hallazgo de Lucy, finalmente, ¿qué tan relevante es en esta carrera por conocer la verdad arqueológica de el primer hombre en la Tierra? Mira, son importantes todos estos descubrimientos porque en realidad Lucy es un eslabón más. Vendría a ser como una gran abuela de los primeros homos, pero era un Australopithecus. Antes, en cambio, habían otros seres, como por ejemplo el Ardipithecus, que tenía 5,5 millones de años de antigüedad. Y ojo, porque si uno se remonta a los más lejanos orígenes de la evolución después del cataclismo del meteorito, hace 65 millones de años, que comienza una evolución con el Northartus, algo así se llama, Northartus, que va a dar origen, que es un primate que va a dar origen a los lemures, y de los lemures a a toda la gama posterior de chimpancés, gorilas, hasta llegar a los Australopithecus y a los homos. Por lo tanto, claro, cuando uno tiene todo este, digamos, recorrido evolutivo, uno puede decir que todos estos grandes descubrimientos son eslabones importantísimos dentro de todo. Y claro, Lucy, fundamental porque habría sido ya un Australopithecus bípedo. Los anteriores a Lucy no se tiene la certeza de que hayan sido bípedos, como el Orrorin, otro que vivió hace 6 millones de años en Kenia. Muchos de estos provienen precisamente de toda la región de Kenia, de Tanzania. Por eso muchos dicen que la primera Eva, de alguna forma, fue Lucy, la primera Eva que dio origen a los Homo posteriores. Entonces, esa es un poquito la visión oficial. ¿Qué entendemos por arqueología prohibida y que vendría a oponerse a la arqueología tradicional y a todo lo recientemente expuesto esta noche en Mentiras Verdaderas? La arqueología prohibida es aquella arqueología que le incomoda a todos los que han establecido esta gran visión evolutiva del ser humano. ¿Por qué? Porque es primero, una arqueología no reconocida por la comunidad científica occidental, fundamentalmente por la occidental, es una visión de esta parte del mundo en gran medida. Entonces se le rechaza, se le aparta. Todos los investigadores, en términos bastante generales, que han profundizado este tipo de arqueología, son marginados de las universidades, son muchas veces, dejados en el ostracismo y en el silencio. ¿Por qué? Porque nos van mostrando poco a poco evidencia que cuestiona la visión oficial. Eso es relevante, Ignacio. Entonces, nosotros que estamos en un verdadero enigma, porque en realidad, cuando con los datos que uno tiene, ustedes saben que en estos enigmas es la gente en su casa que saca las conclusiones. Pero que te quede claro a ti y a todo el mundo que hay dos arqueologías. La arqueología oficial, la aceptadas en las universidades, las que todos están bien con esto, los famosos son de ahí, y la arqueología oculta. Es parte de la sabiduría conocerla a las dos, Ignacio, porque así es. El primer peldaño para la sabiduría es darse cuenta que siempre detrás de una verdad oficial hay una verdad oculta, y en este caso, la arqueología prohibida y arqueología en este sentido marginada, habla que en realidad el ser humano, la tesis que propone es que en realidad el ser humano es mucho más antiguo que estos 2,5 millones de años del Homo habilis. El ser humano habita la Tierra desde hace mucho más tiempo. Efectivamente, mucho más tiempo que 2,5 millones de años. ¿Cuál sería la data aprox? Bueno, cientos de millones de años según algunas dataciones, e incluso algunos plantean que el ser humano, hubo humanidad que convivió con los dinosaurios. Y lo otro también, uno tiene que decir que al menos toda esta todos estos datos arqueológicos que nosotros vamos a ir mostrando poco a poco,
son rechazados y son silenciados por la comunidad arqueológica y científica oficial. Es decir, cuando aparece una huella que cuestiona la versión oficial, se le sepulta, entonces eso es muy importante. Ahora, para partir con esta historia oculta, evidentemente a los amigos que sean de la historia oficial, bueno, se les acabó el programa acá, pero a todos aquellos amigos que les gusta el misterio de Ignacio, que les gusta el enigma y que buscan ampliar sus paradigmas de visión, que nos sigan a nosotros, porque uno va a ir mostrando lo que uno tiene y lo que uno sabe en este sentido, Ignacio. Como por ejemplo, ¿qué? Como es una arqueología oculta, siempre es bueno plantear desde la suspicacia, ¿no, Doc? Y poner sobre la mesa pruebas. ¿Cuáles serían las primeras pruebas para entrar en este enigma? La primera prueba, Ignacio, es una prueba fundamental de la historia de la humanidad completa, Ignacio, que es este libro que tengo acá, que se llaman los Vedas. Los Vedas es un libro de ciencia. Veda significa ciencia. Y es el libro madre, o más bien dicho, el libro más antiguo de la literatura de la humanidad, datado hace 5.000 años en la India. Pues bien, en este libro, Ignacio, que es fuente de la ciencia espiritual del Oriente, y bueno, de muchas otras civilizaciones también, es porque es el primer libro de la historia, mucho antes que la Biblia, Ignacio. ¿Cuál es el contexto de ese libro? ¿Quiénes fueron los Vedas? ¿Quién escribió ese texto? Bueno, este texto está escrito en sánscrito, que es la lengua más antigua de la humanidad. Está inspirada en las pasajes y en la historia del primer profeta que se llamó Krishna. Estamos hablando aproximadamente del año 3112 antes de Cristo. 3102 antes de Cristo aproximadamente, y que se fue, claro, a partir de todas las fuentes orales, después quedaron plasmadas en esta escritura. Por lo tanto, este es el libro madre, de alguna forma, de todos los libros de la humanidad, Ignacio. Y en este libro, precisamente, es el libro donde se habla y donde se sostiene que en realidad la humanidad védica, que es la que narra este libro, que es nuestra humanidad, o más bien dicho, la humanidad de los orígenes de la historia, es mucho más antigua, tiene muchos más millones de años de lo que ha planteado la ciencia oficial. Eso es la primera, y hay muchos pasajes, sobre todo en las fuentes que se llaman los Puranas. Los Puranas se traduce simplemente como historia y te habla en realidad que, digamos en términos bastante simples, que la humanidad ha pasado sobre todo por varios ciclos de 4 grandes etapas llamadas yugas. Esas 4 etapas llamadas yugas duran en total 4.300.000 años aproximadamente cuando se pasa esas 4 etapas. Y esas 4 etapas se han pasado muchas veces por la humanidad. Es decir, según estos libros y según este texto fundamental de la historia de la humanidad entera, nosotros somos mucho más antiguos de lo que la ciencia oficial dice, de lo que la arqueología oficial dice. Por lo tanto, todos los amigos que quieran saber un poco de esta antigüedad de la raza humana, acá van a tener la primera fuente para llegar y para tenerlos y ponerlo en la mesa. Esa es la primera, Ignacio. ¿Qué plantean exactamente los Vedas respecto del origen de la humanidad? Sobre el origen de la humanidad, los Vedas plantean una visión muy ancestral, Ignacio, ¿ya? Plantean que el ser humano es, o más bien dicho, que el universo es el resultado de un sueño de un dios que se llama Brahma, que es una antropomorfización de toda una energía cósmica, en el sentido de que el universo parte en un momento dado creativamente, pero que es un universo de ciclos, que va pasando parte, se infla, se expande y después es como un sueño de un dios.
y en este sueño del Dios aparece la humanidad. De alguna forma, este libro es muy coherente con la visión científica del origen del universo, con la teoría del Big Bang, que parte en un punto el universo, se infla, se desarrolla y acaba en otro punto para volver a comenzar nuevamente en un ciclo prácticamente infinito de energía, de sueños sobre sueños, donde aparece el ser humano en un momento dado, creado a partir de la energía de Brahma, que es la energía creativa del universo. Hay tres grandes energías en este sentido: la energía creativa, la energía destructiva y la energía de la conservación. Brahma, Vishnu y Shiva son las tres grandes energías que forman de alguna forma, de algún aspecto, la totalidad del universo, junto a la gran energía del RTA, o la ley neutra, que sostiene todas estas otras energías y que para la ciencia es la llamada energía del vacío físico, es decir, la más poderosa y creativa fuente de energía del universo. En términos bastante simples, a grandes rasgos, esto es lo que plantea este libro, que es fundamental y que te habla que el ser humano tiene muchos millones de años más que los que señala la ciencia oficial. Doc, ¿qué le podemos decir a la gente en casa que siente que a través de un libro que tiene un origen estrictamente religioso, no siente que sea posible desde ahí explicar una historia más ligada a la ciencia, a lo exacto? Yo le diría primero, empírico. Veda está escrito en sánscrito, significa ciencia. Este es un libro de ciencia, Ignacio. Es una ciencia espiritual, pero al mismo tiempo una ciencia física. Por lo tanto, el que quiera leer de ciencia, que lea. Y aquí hay una enigma realmente alucinante. ¿El ser humano pudo convivir con los dinosaurios? ¿Cuál es la real data de la humanidad en esta tierra? Primera prueba, primer antecedente, el libro de los Vedas. Segundo antecedente, ya más cercano, Ignacio, nos remontamos a 1993, año en el que dos investigadores estadounidenses, Michael Cremo y Richard Thompson, publicaron una investigación de 8 años bajo el título de Arqueología Prohibida, o también la historia oculta de la raza humana. Lo que plantean acá y lo que hicieron estos investigadores estadounidenses fue revisar una serie de documentos que fueron en gran medida apartados por la ciencia oficial. Lo que te plantean estos investigadores en términos bastante sencillos es que, por un lado, el hombre, el Homo sapiens, el hombre moderno, es mucho más antiguo de lo que la ciencia oficial dice. Primer antecedente. Y lo segundo, que la comunidad científica oficial ha suprimido la evidencia que sostiene que el ser humano es en realidad mucho más antiguo que lo que ellos mismos dicen. Por lo tanto, en su momento dado, en 1993, este libro causó mucha polémica. Evidentemente, no le gustó a la ciencia oficial. Bueno, a los que la ciencia oficial, pensemos que es la ciencia que domina, pues son los patrones de fondo de la ciencia, los poseedores de la verdad, y no saben que en realidad uno siempre está buscando la verdad como investigador científico. Entonces, hasta por ahí nomás, uno avanza en realidad de verdades en verdades, Ignacio, de verdades menos explicativas a verdades más explicativas. Así avanza en gran medida todo lo que es la ciencia. Y en este sentido, bueno, en este enigma, lo que plantean estos autores es eso. ¿Qué tan polémica fue esta investigación en su época? Muy polémica, porque, mira, una de las cosas que plantearon en términos bastante generales, pero con mucha evidencia, es que, claro, muchos autores, porque, por ejemplo, la misma María Leakey, que descubrió al Homo habilis, al primer hombre en la Tierra, digamos, claro, muchos de estos fósiles humanos son descubiertos claro, y son de una determinada fecha, pero son descubiertos en capas geológicas mucho más antiguas de lo que se sostiene. De hecho, tenemos una declaración de Michael Cremo, Ignacio, que lo que hace es cuestionar precisamente
los hallazgos de Maria Leakey. Es fundamental esta declaración porque está de alguna forma poniendo en jaque a los dueños de la visión moderna de la historia de la humanidad, Ignacio. ¿Vamos a ver esa declaración? Vamos. A vast amount of evidence showing that human beings like ourselves have been around for millions of years has been systematically suppressed. And I can give you some examples. For example, in 1979, Mary Leakey, who's one of the most famous archaeologists of this century, discovered in Africa completely modern human footprints, no different from the footprints that you or I would make on a beach today. Now, the thing about these footprints is they were found in rock that was dated 3.6 million years old. And that throws out completely any idea of human origins that's current today. Empezamos a abrir la caja de las revelaciones, Doc, y yo me pregunto por qué la ciencia oficial, tradicional, quisiera ocultar esta mirada paralela, ¿no? Esta investigación que intenta demostrar que el ser humano habitó la Tierra muchos siglos antes. ¿Para qué y por qué? En palabras bastante sencillas, es porque de alguna forma esto cuestiona una visión del mundo, la visión predominante del mundo. Entonces, claro, a los poseedores de esta verdad relativa no les gusta que le cuestionen muchas veces, pero así avanza la ciencia. Pensemos lo que fue Copérnico, por ejemplo, que cuestionó una visión del mundo, la visión geocéntrica de más de 1000 años, la cuestionó y avanzó la Tierra y avanzó la humanidad gracias a su visión. Y así han sido todos los grandes, digamos, científicos sobre los cuales, bueno, uno camina como humanidad. Porque ¿alguna vez este planeta fue plano? Por ejemplo. Entonces, claro, a todos estos, en realidad, en otros tiempos, a estos científicos como Galileo, como Giordano Bruno, los quemaban en la hoguera muchos, los condenaba a la Inquisición, etcétera, los sometían a juicio. Hoy día, a todos estos científicos, o más bien dicho, investigadores científicos que están mostrando esta evidencia, muchas veces se les mantiene en el silencio, pero evidentemente nosotros estamos afortunadamente en una época de mayor apertura y de mayor cuestionamiento de los grandes paradigmas, Ignacio. Porque así como tenemos, por un lado, los libros de los Vedas, tenemos este libro y esta investigación de Crimo y de Thompson de la arqueología prohibida, también hay otro gran investigador muy importante que se llama Arthur Poznański, que fue un austriaco que se radicó a investigar todo lo que fue Tiahuanacu. Tiahuanacu, la ciudad fantástica, una de las más antiguas de toda Sudamérica, radicada y, bueno, situada en Bolivia. Muy interesante, porque esta arqueología prohibida, oculta, nos trae a América, a esta parte de la región, y acá al lado, en Bolivia. Por supuesto. Mira, ahí estamos ahí precisamente en Tiahuanacu. Fantásticos esos recuerdos, porque ¿qué es lo que sucedió? Qué gran registro ese, Doca. Por supuesto, Ignacio. ¿Qué año fue esto? Este fue el año 2012. El año 2012 ¿Qué año además? Fantástico año, Ignacio. Año polémico. Año de antes y después, porque recuerda que el año 2012 comenzó una nueva era. Así que estamos en el año 4 de la nueva era en ese sentido. Así que muy fantástico. Bueno, Tiahuanacu y este autor que se llama Arthur Poznański. Bueno, Poznański nació en 1873 y murió en 1946 en La Paz. Él escribió un libro que se llama Tiahuanacu, la cuna del hombre americano. En su momento dado, hace ya varias décadas, ahora uno sabe que la cuna del hombre americano no es Tiahuanacu, sino que es Monteverde en Chile. Monteverde, a pocos kilómetros de Puerto Montt, es el asentamiento humano más antiguo de Sudamérica, Ignacio. Por lo tanto, eso es, esperemos hacer un capítulo de Monteverde para que, bueno, conozcamos este gran enigma que hay en nuestro país, porque este descubrimiento de Monteverde cuestiona el poblamiento de América por el estrecho de Bering, Ignacio.
¿Por qué? Porque Monteverde es mucho más antiguo del poblamiento del hombre por el estrecho de Bering, cosa que ocurrió, pero aquí en nuestro continente y en nuestro país hay un origen auténtico en Monteverde. Pues bien, el título del libro de Poznański se llama Tiahuanacu, la cuna del hombre americano. Dos paréntesis que me llamó mucho la atención esto de Monteverde. ¿Qué podemos resumir acerca de esa historia que nos conecta directamente? Es una historia que sucede en Chile. Monteverde, Ignacio. Monteverde merece un capítulo entero. Creo que eso lo puede sintetizar, porque los descubrimientos que se hicieron en Monteverde hace muy poco tiempo y que yo lo enseño en la universidad, por cierto, y que no se le da prensa, obviamente, porque aquí la versión oficial es la que impone el mundo hegemónico. Entonces el mundo hegemónico te sostiene que en realidad Sudamérica fue poblado por el estrecho de Bering, es decir, de allá viene todo. Pues el descubrimiento de Monteverde cuestiona esa teoría, Ignacio, porque aquí hay un asentamiento humano más antiguo que el poblamiento por el estrecho de Bering. Merece un capítulo aparte, merece un apoyo a todos los que hacen esas investigaciones y que están preservando eso que es fundamental. ¿Sabes qué, Ignacio? Nosotros estamos estamos como país descubriendo cosas fantásticas como Monteverde, como a las momias de Chinchorro, que vamos a hablar un poquito más adelante, que son realmente hallazgos auténticos y originales para el alma de nuestro país, para el corazón de nuestro país, para un nuevo comienzo de era, Ignacio. Pero volviendo de alguna forma a Tiahuanacu, Poznański mira lo que dice en el texto y que va a estar dentro de este ámbito de cuestionamiento de la arqueología oficial. Dice: abrimos 10 pozos en Tiahuanacu. En todos se descubrieron joyas y obras artísticas, pero en un pozo encontramos fósiles de un animal gigantesco de la era terciaria, es decir, del Cenozoico hace unos 66 millones de años, catalogado por los paleontólogos como un toxodonte o un toxodón, que era un animal gigante que por ahí tenemos evidentemente un registro. Junto a la pirámide de Acapana, que era donde yo estaba precisamente en la fotografía, también se halló un cráneo fósil humano a 4 metros de profundidad en la misma capa geológica que el toxodonte. Aquí estamos, este es el toxodonte y este es el registro del cráneo que se encontró en una capa geológica que tiene 25 millones de años, Ignacio. Entonces, es una recreación de, claro, ¿cómo es la recreación? El rostro que correspondería a al cráneo hallado, digamos. Efectivamente, y por ahí también tenemos el cráneo que fue un cráneo fosilizado, pero muy parecido a este registro que vamos a ver, que es según se catalogó por Felix von Luschan, antropólogo austriaco, este es el toxodonte en todo caso, pero habría sido el cráneo encontrado a 4 metros de profundidad en una capa geológica de 25 millones de años, que es la correspondiente al toxodonte. Muy ovalado. Ovalado, Ignacio. Un cráneo como una especie de huevo, muy alargado más. Fue catalogado por este antropólogo austriaco Luschen como un humano evolucionado. Así se le catalogó hace ya varias décadas. Un humano evolucionado. Así se le catalogó. Entonces, ¿qué es lo relevante aquí y qué son los cuestionamientos que hace esta arqueología prohibida? Lo que señalan es que si este cráneo se encontró en una capa geológica de 25 millones de años y que está fosilizado, bueno, es probable que haya sido contemporáneo del toxodonte. En consecuencia, hay un humano o un cráneo humano de 25 millones de años. Cuestionamientos fundamentales, Ignacio. Cuestionamientos fundamentales. ¿Por qué? Porque la evidencia señala eso.
En este sentido, tenemos otra declaración muy importante que la señala también Michael Cremo, que vale la pena escucharla porque, mira, lo importante, o al menos donde se sostiene gran parte de esta arqueología prohibida y olvidada, es precisamente los descubrimientos de una serie de fósiles humanos en capas geológicas antiquísimas, Ignacio. Tenemos la declaración de Cremo, vamos a verla. Vamos. In the 1840s, there was a scientific magazine called The Geologist, and it reported that in Macoupin County, Illinois, which is right here in North America, in the United States, a human skeleton, just like ours, had been uncovered in a coal mine, and solid coal 90 feet deep underneath the ground. Now, Richard Thompson and I were able to discover from the reports exactly where that occurred. And we talked to the Geological Survey of the state of Illinois, and we asked them, well, how old is the coal there? And it turned out it was 300 million years old, which means it's older than the Jurassic, that word everybody knows now, that refers to the dinosaurs. In other words, it was older than the age of the dinosaurs. Wow. Así de simple, Ignacio. Nuevo antecedente. Nuevos antecedentes, y como te señalo, este libro de Poznański, el libro Arqueología Prohibida, y una serie también de otros antropólogos, por ejemplo, en 1974 también y 73, antropólogos hindúes encontraron también unos huesos humanos antiquísimos en capas geológicas de millones de años, mucho más de estos 2,5 millones de años del Homo habilis, pero que claro, al ser de la India, no entra, esa información no entra a Occidente porque Occidente pone una muralla. Para en realidad uno conocer al Oriente, uno tiene que ir al Oriente y traer la información del Oriente, porque en realidad esta especie de visiones del mundo sirven también de murallas a otras visiones del mundo. Evidentemente la visión de la India en este sentido habla de que el ser humano es mucho más antiguo, pero esa información cultural, social y científica cuesta mucho que entre a todo lo que es Occidente. Doc, cuando hablamos de arqueología prohibida, nos encontrábamos muy cerca de nuestro país. Hablábamos de Bolivia. ¿Qué tiene que decir el Perú en torno a nuevos antecedentes que pueden dar más luz respecto del origen del hombre en esta tierra? Ahí viajé, Ignacio, así como viajé a Tiahuanacu, también me tocó viajar a una ciudad que se llama Ica, Perú, en busca de los libros de piedra, o también de, los llamados gliptolitos de Ica, que son los mensajes grabados en unas piedras antiquísimas, y que estamos aquí en el precisamente grabado por Cabrera de Arquea. En ese lugar hay 11.000 piedras grabadas con diferentes mensajes, Ignacio, y que se comenzaron a descubrir en realidad en 1961 y que prácticamente en 1966 el doctor Darquea recibió una de obsequio y comenzó a investigarlas y a coleccionarlas, Ignacio. ¿Qué es lo que sostienen a grandes rasgos estas fantásticas piedras, Ignacio? Lo que sostienen es que hubo una humanidad que convivió con los dinosaurios. Eso es lo que señala en términos bastante sencillos esta gran biblioteca lítica de las piedras grabadas de Ica del doctor Javier de Arquea Cabrera. Y aquí tenemos, por ejemplo, un primer registro, un segundo registro claramente donde aparece un ser humano o un humano con dinosaurios. Entonces, ahí comienza esto. Este es un ser humano con un triceraptor. Aquí nos tenemos que detener un poco, señor director, si quiere, porque si uno se da cuenta, el ser humano está en la cabeza con unas especies de hojas. Esas hojas están en cuadraditos, son como esos cuadraditos. Bueno, eso significa que tienen un poder. Eso es un poder aparentemente muy, muy significativo, por donde está ese entramado,
siempre significa que hay un poder especial de energía captada por estos humanos antiguos, es decir, símbolo de una energía cognitiva y también de un poder adaptativo. Muy importante esos símbolos. ¿Por qué? Porque también se repiten esos entramados en todo lo que son las máscaras antiguas de las tribus olmecas, que significa en el fondo un gran poder espiritual de estos gliptolitos. Pero ahí vamos, aquí tenemos otra piedra de este museo que te muestra también un ser humano con una especie de gran dinosaurio que bueno, lo estaría empezando a combatir. Y fíjate bien en el ser humano, que tiene una especie de hojas en la cabeza. Ese poder, esas hojas son las hojas de la vida, que se llama, y que son reflejos de, supuestamente, esta humanidad que convivió con los dinosaurios. Todo esto que nosotros hemos comenzado a narrar, querido Ignacio, está graficado y patente en este libro que se llama precisamente El mensaje de las piedras grabadas de Ica, que se lo compré allá y que son los manuscritos del doctor Cabrera, que está acá. Me lo leí entero, entonces lo que uno va a ir mostrando es el gran resultado de esta investigación de muchos años. Aquí, por ejemplo, vemos un gliptolito donde hay un ser humano cazando a un dinosaurio, Ignacio. Cortándole el cuello. Así es. Doc, ¿qué tan polémicas han sido las investigaciones del doctor Cabrera, sus postulados, el hallazgo de estas piedras? ¿Qué tan rupturistas han sido en el mundo oficial de la arqueología? Esa es la pregunta muy importante, Ignacio, porque en realidad, del momento dado, mira, cuando se descubrieron muchas de estas piedras, pasaron a algunos museos de Perú. Por lo tanto, son piedras que en un momento dado fueron y están en muchos museos de Perú, sobre todo de Ica y de la Pampa de Nazca también. Pero en un momento dado comenzaron a ser muy cuestionadas y son cuestionadísimas hasta el día de hoy por la comunidad arqueológica peruana sobre todo, pero sobre todo por la comunidad arqueológica oficial. Es decir, por la arqueología oficial. ¿Por qué? Porque se ha descubierto que muchas son falsificaciones de originales. ¿Como cuáles, Ignacio? Como estas que tengo acá, Ignacio, porque yo también, queridos amigos en casa, acá tengo algunos gliptolitos antiquísimos. Permiso. Pero que en realidad son falsificaciones. O sea, esto termina siendo casi un souvenir, ¿no? Es un souvenir, Ignacio. Esto lo compré en la Pampa de Nazca y en realidad son pequeñas piedrecitas que las venden los artesanos y que en realidad no son originales. Eso es la única realidad que existe. Entonces, en primera instancia, estas piedras talladas, grabadas, son aceptadas por la comunidad científica y luego se rechaza. Sí, se rechazan las piedras en un momento dado, pero, y claro, y al doctor Cabrera prácticamente se le cuestiona, se le ofende, se le injuria, porque así es la ciencia oficial, algo que cuestiona, y uno qué tiene que decir, y cuál es al menos la conclusión que uno tiene respecto de estas piedras. Primero, hay muchas que son falsas, sí, Ignacio. Muchas que son falsas, como por ejemplo estas son unos bonitos souvenirs. Ahora, las que son verdaderas, Doc, ¿se tiene antecedente concreto de su data? Y ahí está el punto. De su verdadera efectivamente, hay piedras. Así que aquí no hay ningún arqueólogo que se precie de correcto que pueda decir que todas las piedras de Ica son falsas. Ninguno, Ignacio. Aquella persona que dice que todas las piedras de Ica son falsas es un charlatán, Ignacio. Porque en realidad hay piedras de Ica que son muy antiguas. ¿Por qué? Porque se descubrieron enterradas en tumbas incas de cientos de años de antigüedad, Ignacio. Y otras más enigmáticas todavía, descubiertas en Ocucaje, en un cerro que salen las piedras. Pero decir
que todas las piedras del doctor Cabrera y de que todas las piedras de los gliptolitos de Ica son falsas, eso es engañar a todo el mundo. Hay algunas que son verdaderas, Ignacio. ¿Se han podido datar, Doc? No se pueden datar, Ignacio. Ahí está el punto. Por el carbono 14 no se pueden porque no emiten carbono 14 estas. Entonces tampoco se han podido registrar y ver si tienen un poquito de pigmento que pueda emitir algo de carbono 14, tampoco. Lo único que sabe que son, la gran mayoría son andesitas antiguas, es decir, misterio. Sin carbono 14 no hay forma de saber su antigüedad. Efectivamente. Entonces lo único que tú tienes es la piedra tallada. Eso es lo que tú tienes. Entonces, se envió estas piedras, las originales, se enviaron a la Universidad de Cádiz, a la Universidad de Bonn, también se enviaron a universidades en Estados Unidos y no se han podido datar. Pero lo que sí es cierto, muchas de estas piedras son originales en cuanto que fueron encontradas en tumbas incas de cientos de años de antigüedad. Doc, para poder seguir entendiendo y leyendo, ¿no?, lo que estas piedras nos quieren decir, ¿qué otros grabados existen y que vale la pena compartir con nuestros amigos? Hay muchos grabados como lo que estamos viendo, pero Ignacio, déjame mostrarte una declaración clave del doctor Cabrera respecto de la confección de estas misteriosas piedras de Ica, y que son uno de los pocos registros que se tiene porque el doctor Cabrera murió en el año 2001. Esto es muy bueno. El investigador defiende su trabajo. Sí, y con una clave en esta declaración. Vamos a ver. En este caso, por ejemplo, se está representando un animal prehistórico tripulado por un personaje y en actitud de vuelo. Sería esto pues un reptil prehistórico de los llamados pteranodones. Lo interesante de esta piedra es que esa capa externa tenía que haber sido blanda y había sido agregada a una parte rocosa enteramente natural, sin ninguna alteración. Las piedras pues revelaban que no se habían grabado sobre las superficies naturales del espécimen pétreo, sino que el espécimen pétreo era una complicada obra de una artesanía sumamente especializada. La capa externa era blanda y era capaz de ser adherida, tan adherida al núcleo rocoso central, que daba la impresión de ser parte, componente de la misma roca. Es decir, qué tremendo este enigma de acá. Es un tremendo enigma, Ignacio, porque en realidad uno no puede decir realmente que todas son falsas. Eso lo hace para menospreciar el trabajo de un médico, porque este es un médico haciendo trabajo de arqueólogo. No le gustan los arqueólogos que son dueños de su parcela del conocimiento. Pero en realidad, por ejemplo, lo que se plantea y las convicciones del doctor Cabrera es que en realidad existió una humanidad que convivió con los dinosaurios. Ese es lo que el mensaje que él dejó, y que era muy avanzada, llegada de las estrellas. Ignacio, tenemos un gliptolito donde aparece haciendo una cesárea. Vamos a verlo, señor director. A ver. Miremos bien el próximo gliptolito, porque aparece, fijémonos bien, uno de estos humanos realizando una verdadera cesárea. Una operación de cesárea muy importante. Por lo tanto, ¿qué es lo que son? ¿Qué están tratando de reflejar? ¿Es esto falso? Bueno, vale la pena investigarlo, Ignacio. Uno no puede decir que todas estas piedras sean falsas, pero sí son muy enigmáticas, porque aparentemente muchas de estas tenían o fueron esculpidas en una cubierta más blanda, pero puestas en piedra ígnea, mucho más dura en su núcleo. Tenemos otro gliptolito que muestra el trasplante de un corazón, y que acá la vemos, Ignacio,
Es decir, hace más de 65 millones de años habría existido, según estos antecedentes, evidentemente no aceptados por la arqueología. Lo insistimos para que no se enojen todos los, digamos, arqueólogos oficiales. Conocimientos de cirugía. Conocimientos de cirugía avanzadísimos. ¿Por qué? Porque lo que te plantean, al menos digamos, estas investigaciones, es que esta humanidad era tremendamente avanzada, Ignacio, que tenía un poder para transformar la energía del Sol y la energía cósmica en energía también eléctrica, y que eso los mismos humanos gliptolíticos, que eran los más avanzados en este sentido, no eran los únicos, habían diferentes categorías, pero que podían captar esta energía del cosmos y que eran muy inteligentes. Según esto, que vinieron, y según los antecedentes y declaraciones escritas acá del mismo doctor Cabrera, esta humanidad de hace 65 millones de años y más antigua llegó de las estrellas a la Tierra para facilitar la evolución de estos primeros homínidos que habían, de estos primeros primates que habían, mejor dicho, hace más de 50 millones de años. Entonces, cuando bajan, en realidad lo que están planteando es que intervienen a estos primates para hacerlos evolucionar. Tenemos un gliptolito de una nave espacial, Ignacio, que es supuestamente, estas son las naves espaciales que están graficadas en estas piedras antiguas y que habrían sobrevolado todo lo que es, bueno, el planeta Tierra, y sobre estas naves habrían llegado y habrían también utilizado la pampa de Nazca para aterrizar. Grabados en estas piedras de Ica, recuerdos fundamentales. Por lo tanto, cuando uno ve estas huellas, en realidad lo que está viendo, según estas investigaciones, es precisamente cómo fueron las naves en que viajaban, sobrevolaban el planeta. ¿Por qué? Porque esta humanidad tuvo una visión, si esto es así, global, y tenía todo el planeta, digamos, hay otros gliptolitos donde se muestra el planeta entero con todos los continentes. Entonces, fundamentales. ¿Por qué también esto es interesante? Porque estas piedras descubiertas a partir de la década de los 60 son coherentes con todo lo que es la teoría intervencionista de la historia, consistente con las tablillas sumerias antiguas. Aquí vemos el hemisferio precisamente, uno de los hemisferios, pero el continente de abajo precisamente Sudamérica, el continente de arriba, América del Norte. El continente de la izquierda es el continente Mu y el continente de la derecha es la Atlántida. Lo particular de esta visión es que precisamente en todo lo que es América, América del Sur, es el gran lugar donde estaba radicada esta humanidad gliptolítica, esta humanidad llegada de las estrellas y aparentemente que utilizaba la pampa de Nazca de pista de aterrizaje, Ignacio. Justo eso quería preguntarle, Doc, ¿quiénes están detrás de estas piedras? Si esto es así, y según las declaraciones del doctor Darquea, una humanidad que vino de la constelación de las Pléyades, según lo que se señala. Ahora, esta constelación de las Pléyades también, y este origen supuestamente, también es consistente con muchos relatos mayas. Los relatos mayas dicen que los primeros mayas también llegaron, o más bien dicho, que la patria original de los mayas, las Pléyades, consistente también con los gliptolitos de Ica, Ignacio. Por lo tanto, bueno, son las visiones que se tienen a partir de estos registros. Ahora, en una de estas piedras que hay unos canales, digamos, en este mundo estaría recibiendo energía de unas pirámides cuyos vértices, o más bien dicho, cuya parte plana está mirando al espacio.
hace más de 65 millones de años y cuyos vértices apuntan a los continentes. Por lo tanto, digamos, los continentes que aparecen en la Tierra, en muchos, según lo que aparece, están con muchas pirámides que están relacionadas con centros de energía y vinculadas con unas pirámides que estarían, digamos, una especie de sobrevolando la Tierra y entregando energía o alimentando la energía desde la Tierra hacia abajo a partir de sus vértices. Es muy extraño eso, pero son lo que arrojan las piedras de Ica, Ignacio. Y también muestran las piedras de Ica, que por ejemplo, estos primates antiguos como el Northarctus son precisamente los primates que fueron intervenidos por esta humanidad que llegó de las estrellas para hacerlo evolucionar. Y hay algunos que evolucionan y otros que no evolucionan tanto. Y en consecuencia, bueno, si esto es así, hubo una intervención de seres de carne y hueso venido de las Pléyades, esta humanidad súper inteligente, súper poderosa, con técnicas de no solamente de cesárea, sino que también de trasplante de corazón. Es decir, una civilización muy avanzada que habría intervenido a estos primates que luego evolucionaron y que dieron como resultado a ti y a mí, pues, Ignacio. ¿Existiría un intento por ocultar este tipo de evidencias? ¿Existiría un intento por ocultar esta arqueología prohibida? O sea, sí, por marginarla, por supuesto que sí. Pero en realidad la ciencia avanza, sí. Avanza con estos registros que son incómodos, pero que después se van aceptando o que al menos abren el cuestionamiento. Tenemos una declaración de Richard Thompson, que es el que mejor puede hablar en este sentido sobre cómo ha avanzado esta arqueología prohibida, querido Ignacio, y sobre este problema. Es una conspiración, o existe, más bien dicho, existe una conspiración contra esta arqueología prohibida. Que lo responda Thompson, este investigador estadounidense. No es necesariamente una conspiración deliberada en el sentido de que un grupo de personas se reúnen en un cuarto de fumar y deciden, vamos a engañar a la gente. Es algo que sucede automáticamente dentro de la comunidad científica. Cuando una prueba dada discrepa con la teoría predominante, entonces automáticamente se deja de hablar de ella. No la divulgan. Y eso significa que la ciencia no progresa de la manera que uno esperaría. Palabras al cierre para un tema misterioso, profundamente enigmático, pero que, como bien decía Dr. File, existe una arqueología tradicional y también existe esta mirada oculta, pocas veces difundida. Interesante poner ambas sobre la mesa. Y que vale la pena investigar y que evidentemente la respuesta final la tienen en casa los amigos, pero al menos existen estas dos arqueologías y que ustedes saquen las conclusiones, pues.